Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Ya este es mi tercer intento porque han sucedido cosas durante la grabación, así que ahora ojalá que resulte, ¿ya? Primero voy a grabar la serie B y después voy a grabar la serie A. La idea es ir mostrando las soluciones paso a paso, dando tips, ¿ya? No solamente de la solución como tal, sino de cosas que sucedieron durante la web que vi hoy día, ¿ya? Y ir básicamente de a poquito, ¿ya? Yo sé que a mucha gente le costó un poquito la web, pero igual son cosas que se vieron en clases, ¿ya? Así que ahí igual falta quizá un poquito más de práctica. O quizá ganarle un poquito más a los nervios, en temas de tiempo, etcétera. Lo vamos a ir viendo de a poquito, ¿ya? Bueno, en el enunciado, ¿cierto? Una vez que ustedes descargaban la web, colocaban la contraseña, ¿cierto? Venía el enunciado, venían las carpetas de las dos preguntas. Las instrucciones de la PEP eran las mismas de semestres anteriores. Ya básicamente ustedes no se pueden copiar, ¿cierto? Las soluciones por IDL, se entregaba solamente el punto PAI. Hubo muchas preguntas de qué se entrega y era solamente el punto PAI y lo dice incluso más adelante también. Y ojo, que la PEP era para 70 minutos, ¿ya? Igual hubieron casos donde se dio un poquito más de tiempo, algunas situaciones que sucedieron ahí, se les dio unos 5 minutos, 10 minutos más, ¿ya? Pero tengan mucho ojo con eso. Y también tener en cuenta que la evaluación era 50% de los casos de prueba, por eso era importante que sí probaran y usaran el revisador, y 50% la rúbrica de desarrollo. La rúbrica de desarrollo incluye aspectos de la solución, buenas prácticas y comentarios que sepan realmente utilizar bien los comandos como while, for o las condicionales, ¿cierto? Entre otros. Y se les pedía que por favor, una vez que entregaran en virtual, idealmente eliminaran los archivos, ya para que esto no tuviera problemas, ¿ya? Recalco esto igual porque para la PEP 2 probablemente las instrucciones van a ser iguales, ¿ya? Así que para que lo vayan igual teniendo en consideración, si es que hoy día como que se le olvidó, ¿ya? Porque vi que igual le hubieron varias preguntas respecto a eso. Acá ya partieron algunos problemas. Cuando tenemos la entrega, que directamente también nos vuelve a mencionar que se entrega un archivo .py con el root, ¿cierto? Idealmente con el root porque se tiene que probar con el revisador. Esto que está acá, que son los comentarios que deberían ir, ¿ya? O al menos deberían haber colocado el nombre de ustedes, ¿ya? Y su sección. Ya el resto como que es extra, pero se les pide esto. No se puede copiar, ¿ya? Y a diferencia de PEPs anteriores, eso sí se podía hacer, acá no, ¿ya? Y me llamó la atención, pensé que era por los computadores de allá y no, realmente no se puede. Entonces esto lo tenían que escribir manual, ¿ya? En realidad, siéndole bien honesto, da lo mismo si es que colocaban el profe de teoría, el profe de laboratorio, porque eso lo sabe coordinación. Lo que sí o sí tenía que ir para que no hubiera descuento, ¿ya? Era el autor, o sea, el nombre de ustedes y su sección. Ya eso sí o sí tenía que estar. Otra cosa más, hubo mucha pregunta de qué se podía utilizar durante la PEP, lo cual lo encontré raro porque Coordinación mandó un correo, ¿ya? Se podía tener abierto el resumen, ¿cierto? Que el resumen contenía todo lo que está permitido durante la PEP y lo que se vio en clases, ¿ya? El enunciado de la PEP, Python, ¿cierto? Y bueno, en consecuencia los archivos de la pregunta, ¿cierto? Ahí está el revisador y todo lo demás. Pero hubo mucha gente también que se quedó pegada mirando el resumen y eso no debería suceder, ¿ya? Mucho ojo porque el resumen más que nada es por si se le olvida algún comando, ya porque uno igual no se sabe todos los comandos de memoria, pero no es para que ustedes en plena PEP se pongan como a mirar y, ¿qué son las decisiones con if? Porque eso ya lo deberían saber, ¿ya? Se supone que para la PEP ustedes ya practicaron, entonces cuidado ahí, ya con el estudio, no sé ahí qué sucedió, vi mucha gente pegada con el revisador y eso no puede suceder, ¿ya? Para la PEP 2 no, así que cuidado con eso. Bien, entonces veamos ya las preguntas. Basemos ya las preguntas. La primera pregunta dice así: carrera con moneditas, valía 60 puntos. En los videojuegos de plataformas existe un subgénero el cual consiste en ir corriendo por pistas mientras se esquivan, perdón, obstáculos y recogen monedas. En esta ocasión se busca realizar el recuento de puntos de uno de estos juegos. Para esto tiene tres pistas o carriles: superior, central e inferior. En las pistas solo puede haber monedas que están representadas por la letra minúscula, ¿ya? La letra O minúscula. Ahí no incluso nos da la letra. Obstáculos que son representados por el símbolo de hash, ¿ya? El hashtag o el que utilizan para los comentarios. Y espacios vacíos que están representados por el símbolo guión medio. Por ejemplo, una pista o carril se vería de la siguiente forma. Aquí ya directamente nos dan un ejemplo y podemos ver. Tenemos dos espacios vacíos, dos monedas, un espacio vacío, una moneda, un espacio vacío, un hashtag, ya que eso se puede representar como una pared o un obstáculo, una moneda, dos espacios vacíos, tres monedas, espacio vacío, tres monedas, dos espacios vacíos, una moneda, dos espacios vacíos,
4 monedas y 3 espacios vacíos. Y ahí ya termino. ¿Ya? Continuando, en este escenario el jugador puede realizar tres acciones. Moverse hacia la pista que está directamente encima de la actual utilizando el comando U, moverse a la pista que está directamente debajo de la actual utilizando el comando D, o mantenerse en la pista actual utilizando el comando N. Por ejemplo, los comandos ingresados por el jugador se verían de la siguiente forma. De aquí nos dan algunos ejemplos, ¿ya? De cómo serían estos comandos. Nótese que está todo junto ya, sin espacios entre medio, y todo en mayúsculas, respetando lo que nos describen acá. Por lo tanto, esta N indica que el jugador se quedó en la pista en la que estaba, ya que al inicio sería la central, ya lo vamos a recalcar. Después se movió a la pista de arriba, ya, con U. Después se movió a la pista de abajo, con D. Después a la pista de más abajo, con D, y así, ya. Y eso básicamente son los comandos. Esto nos dice que tanto esto como esto son strings, ¿ya? No nos indican algún formato específico y directamente al tener, sobre todo acá que se ve un poquito mejor, una mezcla de guiones, letras y símbolos, ya se asume que es un string. Y acá también, como son puras letras mayúsculas, también es un string, ¿ya? Pero sigamos leyendo. Al inicio del juego se ingresa el contenido de las tres pistas junto con los movimientos ingresados por el jugador. Por lo tanto, vamos a tener acá cuatro entradas, ¿ya? La pista superior, la pista central, la pista inferior y los movimientos del jugador. Eso se recalca también más abajo. El jugador inicia en la parte izquierda de la pista central y avanza cada turno una casilla hacia la derecha, pudiendo además cambiar a las otras pistas según los movimientos del jugador. Por lo tanto, nos están diciendo aquí que parte de la pista del medio, ¿cierto? Y después ya va utilizando los movimientos. Y ahí puede después moverse hacia abajo, hacia arriba, etcétera. ¿Ya? Chiquillos, denme un momento que creo que me están llamando. Vuelvo al tiro. Ok, ahora sí, disculpen chiquillos. Continuamos. Entonces, nos dice que el jugador inicia en la pista izquierda ya de la pista central, o sea, al inicio sí o sí está a la izquierda, ya en la primera casilla, ¿cierto? Y está en la pista central. Y luego se evalúa por cada turno si hacia la derecha, ya, además pudiendo cambiar a las otras pistas. Esto en realidad como que podría confundir, ¿cierto? Pero los ejemplos aclaran un poquito, ¿ya? Pero todavía nos queda enunciado. El primer movimiento siempre define el carril por el cual se comenzará. U superior, N central, D inferior. A partir del segundo movimiento indicará en qué carril se encontrará el jugador en el siguiente turno, ¿ya? Esto significa que antes de avanzar hacia la derecha debe realizar el movimiento indicado por el jugador. Entonces, aquí nos están aclarando un poquito lo que está acá, que puede ser un poquito confuso. Que antes directamente de moverse a a la derecha, a pesar de que el jugador parte en la pista central, sí o sí se tiene que evaluar si es que cambia, ¿cierto?, a la pista o se mantiene, y luego el símbolo correspondiente. Por lo tanto, cada moneda obtenida vale 100 puntos y el juego termina cuando el jugador encuentra un obstáculo perdiendo la partida, o si llega al final de alguna de las pistas, el jugador gana la partida. En ambos casos debe mostrar el resultado de la carrera junto con el puntaje obtenido durante el transcurso de la carrera. Entonces nos están diciendo que si es que llegamos acá, ya, y nunca encontramos un hashtag, estamos súper bien, ganó. Pero si el jugador en algún momento pisa un hashtag, ya, murió, perdió totalmente y se le dan los puntos correspondientes. Recomendación. A veces cuando uno lee el enunciado como tal, ya que aquí no viene tanto relleno, aquí sí encuentro que es un buen enunciado porque viene lo que nos interesa de la pregunta, ya. Igual a veces como que uno queda confundido. Entonces ahí es donde uno tiene que ir a revisar las entradas, ya. Igual si quieren leer de nuevo el enunciado es perfectamente válido, pero las entradas también a veces como que aclaran un poquito de qué hay que hacer en realidad, ya. Es importante leer todo el enunciado, por eso lo estoy revisando antes de ir a la solución. Se entregan tres secuencias compuestas por los caracteres, el guión, la O y el hashtag, que representan las tres pistas. Esto se solicita con los mensajes y aquí nos dan los mensajes, ¿ya? Recuerden que por temas del revisador, sí o sí tienen que seguir estos mensajes de acá, no pueden colocar otros, ¿ya? Ingresa el carril superior, dos puntos, espacio y luego debería venir lo que ustedes ingresen, ¿ya? Como un carril. Lo mismo acá y lo mismo acá. Luego se ingresa una secuencia compuesta por los caracteres U, D y N. Fíjese que son todos en string, ¿cierto? Que representan los movimientos realizados por el jugador. Se solicita con el mensaje y aquí también ingrese los movimientos. Ya tiene que ir tal cual ese mensaje. Si no, el revisador les va a colocar malo. Aunque tengan todo el código perfecto, se los va a colocar malo.
Estas cuatro entradas siempre son strings del mismo tamaño, ya que sean del mismo tamaño nos facilita harto, la verdad, y respetan los símbolos antes descritos. Note que hay un espacio luego de los dos puntos. Y esto en realidad es una buena práctica, siempre está más o menos casi todas lo incluyen, que después de los espacios, ¿cierto? Perdón, después de los dos puntos hay un espacio. ¿Para qué? Para que el cursor no quede pegado a los dos puntos. Es algo estético, pero que es importante igual por temas del revisado. La salida dice: el programa debe indicar si el jugador gana o pierde y cuántos puntos obtuvo con los siguientes mensajes. Gana con puntos, puntos, o pierde con puntos, puntos. Entonces, si gana, es gana con los puntos, puntos, o si pierde con puntos, puntos. Donde está esto de puntos aquí con los símbolos, ese de los Pac-Man, por decirlo de alguna manera, va el valor, ¿ya? Si bien el jugador inicia en la pista central, se debe realizar el primer movimiento del jugador antes de evaluar el contenido de la pista. Aquí nos están aclarando lo que yo les dije que es un poquito confuso acá. Nos están aclarando nuevamente eso, ¿ya? Que si bien el jugador parte en la pista central, igual tiene que evaluar el primer movimiento, ¿ya? Antes de evaluar el contenido de la pista y ya después se sigue moviendo a la derecha. Por lo que si el primer movimiento del jugador es U, la casilla en la que se encuentra el jugador es la primera casilla de la pista superior. Y ahí evaluamos si es que es un guión, un O o un hashtag, ¿ya? Eso igual se ve un poquito más abajo. Y en caso de realizar un movimiento hacia arriba y ya estar en la pista superior, se mantiene en la pista y solo avanza hacia la derecha. Lo mismo ocurre en el caso de estar hacia abajo, ya estar en la pista inferior. Se mantiene y solo avanza hacia la derecha. Veamos el primer ejemplo y comenzamos ya con la solución para no gastar tanto tiempo. Veamos que aquí nos dan las pistas, ¿cierto? ¿Cierto? Y nos dan los movimientos. Y nos dice gana con 200 puntos. Aquí incluso nos dan la explicación, ¿ya? Y son cinco movimientos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son cinco pasos. D, U, N, U, D, ¿ya? El jugador automáticamente parte acá en la pista central, en la posición izquierda, ¿cierto? Que sería un espacio vacío. Pero hay que ver el movimiento, el primero, ¿ya? Y de ahí evaluar el símbolo como tal. Entonces, por ejemplo, aquí, si parte en la pista central y hay una D, parte de la pista inferior, ¿ya? Y el primer elemento de la pista inferior es un espacio vacío. Así que todavía seguimos en el juego. Y ahí ya nos movemos hacia la derecha, ¿ya? Y ahí se evalúa la U. Y así se va moviendo. La entrada de este ejemplo tiene cinco movimientos, ¿cierto? Y aquí nos dan un poquito más explicativo. Partimos en la pista central, ¿cierto? Pero como nos dice que hay una D, entonces llegamos a la pista inferior y evaluamos el elemento de la pista inferior, ¿ya? Que es un espacio vacío. Luego pasamos hacia la derecha, ¿cierto? El movimiento es U, por lo tanto subimos a la pista central otra vez y ahí evaluamos lo que está, una moneda, 100 puntos. Después, uy, perdón. Después, nos movemos hacia la derecha. Hay una N, por lo tanto se mantiene en la pista central. Espacio vacío. Seguimos con 100 puntos. Luego nos movemos hacia la derecha. La U es un guión. Perdón, la U. Nos movemos hacia la pista superior y es un guión. Por lo tanto, seguimos con 100 puntos. Y por último, nos movemos hacia la derecha y hay una D. Por lo tanto, de la pista superior baja a la pista central y hay otra moneda. Por lo tanto, obtuvo 200 puntos. ¿Ya? Y aquí también hay otro ejemplo que lo podemos probar una vez que hagamos el código. Eso sería la pregunta. Ya, esta pregunta en realidad yo encuentro que no es difícil, si entienden bien los enunciados. Lo que quizás les podría haber confundido es el tema de que se parte en la pista central, ¿ya? Pero básicamente, como se puede ver acá, se parte en la pista central e independiente de eso, igual se evalúa el primer movimiento, ¿ya? Así que aunque partamos acá, en el primer paso, por decirlo de alguna manera, vamos a bajar al tiro a la pista inferior. ¿Por qué? Porque hay una D. Y ahí, una vez en la pista inferior, o sea, una vez que ya apliquemos el paso, evaluamos el contenido de la casilla, si es un guión, si es un o si es un hashtag, ¿ya? Nótese también, y esto lo podemos comentar desde ya, que esto de que el jugador gana o pierda se puede relacionar con una bandera, ¿cierto? Una variable booleana. Incluso si ustedes no sabían que era una bandera, acá en el apunte se lo indicaba, ¿ya? Básicamente es una variable booleana, ¿cierto? Que inicialmente parte con un valor y dependiendo de algo, por ejemplo aquí si el número i es par, entonces keep going pasa a ser false, ¿ya? Inicialmente partió a true y si se cumplió esa condición pasó a ser false. En este caso podríamos hacer algo similar, ¿cierto? Podemos asumir que perdió y si por algún motivo llegó a un hashtag, perdió pasa a ser true, ¿ya? Pero si no, la mantenemos en false. Entonces, una vez que ustedes colocaron, ¿cierto? Los datos del enunciado y todo, ya podíamos partir con la solución. Si vemos las constantes en realidad, y recuerden que todo código debía tener constantes, entrada, procesamiento y salida, eso sí o sí, al menos para tener puntos en las buenas prácticas y documentación.
En realidad aquí no hay ninguna constante, por lo tanto ustedes podrían directamente haber dejado esto vacío o haber colocado no hay constantes. Yo por lo menos me gusta colocar eso, encuentro que es más completo. No hay constantes en el código en realidad, así que pasamos a las entradas. Entradas tenemos cuatro, ¿cierto? Si vamos a la parte de entrada del enunciado, lo podemos ver directamente acá. Tenemos el carril superior, carril superior, carril central, carril inferior y los movimientos. Por lo tanto, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos colocar, podríamos colocar acá. Podríamos colocar carril superior y aquí input. Y en el input tenemos que colocar exactamente el mismo mensaje que nos indica acá. Ingrese el carril superior. Dos puntos, espacio y cierro el string. ¿Ya? Nótese que ahí de los dos puntos hay un espacio. Seguimos con el carril central, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo. Igual input, ingrese el carril central. Dos puntos, espacio y cierro el string. Por el momento vamos bien, ¿ya? Ahora viene ingrese el carril inferior. Carril inferior. Input, ingrese el carril inferior. Y por último, tenemos los movimientos del jugador. Movimientos. Ingrese los movimientos. Aquí tenemos las cuatro entradas. Esto es todo lo que corresponde a la entrada, ¿ya? Nótese que como tenemos secuencias como tal, ¿ya? En este caso no tenemos ninguna transformación de datos. No tenemos int input o float input, ¿ya? Eso es para el problema 2. En este caso son todos strings. Recordar también que el input, así solito como está, todo lo que reciba, independiente de cómo esté escrito, lo va a transformar a string, ¿ya? En el procesamiento, entonces, yo les dije recién, perder, ¿cierto? Que simboliza quedar en algún hashtag, ¿ya? Encontrarse con alguna pared, ¿cierto? Un obstáculo, como le quieran llamar, se puede representar con una variable booleana, ¿ya? Una bandera. Entonces aquí podríamos definir, por ejemplo, perdedor y podríamos iniciarlo en falso, ¿ya? Por ahora, podríamos iniciarlo en true, pero yo creo que es mejor inicializarlo en falso porque sabemos que el jugador en realidad pierde cuando pisa un hashtag, ¿ya? Entonces, por la lógica, si pisa un hashtag, perdedor pasa a ser true, ¿ya? Si no, no ha perdido, entonces mantiene el juego. Una variable de puntos, ¿cierto? Porque vamos a tener las monedas, ¿ya? Las monedas son las que simboliza con cuántos puntos queda. Y vamos a iterar. Por lo tanto, vamos a necesitar un i igual 0, ¿cierto? Un iterador, para inicialmente partir con la posición 0, 1, 2 y así, ¿ya? Aquí se podría haber complicado un poco la cosa porque ustedes me dirán, ya, pero entiendo un poquito la idea, pero quizás me complicó el tema de que como tenemos carril superior, carril central, carril inferior, aquí como que podríamos tener como muchos if, ¿cierto? Porque en realidad dependiendo del carril superior se puede evaluar si es que es un guión, un hashtag o una O, lo mismo con el tema y con el central y lo mismo con el inferior, entonces podría tener como múltiples condicionales, ¿cierto? Y sí, sería una forma de hacerlo, pero creo yo que sería muy larga, ¿ya? Una forma más fácil simplemente es creando una copia de carril, ¿ya? Del carril actual. Por ejemplo, colocar carril. Y nosotros sabemos que inicialmente, independiente de los movimientos del jugador, sí o sí se parte en el carril central. Entonces directamente hagamos una copia del carril central, ¿ya? Podríamos incluso colocarle, en vez de carril a secas, podríamos colocarle carril actual, para que no nos confundamos. El carril actual nosotros sabemos que es el carril central, ¿ya? Partimos ahí, eso nos dice el enunciado. Entonces, ahora vamos a iterar, ¿cierto? Mientras i sea menor al largo de movimientos. ¿Por qué el largo de movimientos? Porque yo necesito acceder a cada movimiento, ¿ya? Si yo veo mi ejemplo, el ejemplo uno que es el más cortito, ¿ya? Voy a tener que acceder a la D, a la U, a la N, a la U y a la D, ¿ya? Por lo tanto, necesito acceder a cada uno de esos elementos de esta secuencia de movimientos, ¿ya? Por lo tanto, mi condición perfecta es I menor al N de movimientos. ¿Podría haber utilizado un for? Sí, pero quizás podría haber tenido algún inconveniente a la hora de evaluar ciertas condiciones. Por lo tanto, yo creo que para este problema es más adecuado un while, ¿ya? Pero recuerden igual que hay problemas que son más fáciles de resolver con while, algunos son más fáciles de resolver con for y algunos varía. Yo diría que para este es más fácil while, ¿ya? Entonces, dos puntos, enter y la indentación. Cuidado, algunos cayeron hoy día porque tenían como el código todo así como junto, ¿ya? Por ejemplo, si aquí yo colocara algo,
Y eso al tiro me va a tirar un problema. Pero eso se soluciona simplemente una vez ustedes coloquen el dos puntos, apretar Enter, ¿ya? Esas igual son cosas un poco básicas para lo que se espera de la app, así que traten de no caer en esas cosas, ya que les pueden quitar un poquito de tiempo. Aquí empieza un poquito lo interesante, ¿ya? Porque nosotros sabemos que los movimientos pueden ser tres, ¿cierto? Podemos tener la D, podemos tener la U o podemos tener la N, ¿ya? Partamos con la D, ¿ya? Si movimientos, incluso podríamos hacer algo así, miren, movimiento actual es igual a movimiento I, ¿ya? Nosotros podríamos perfectamente ir jugando con movimiento I, pero si es que a alguno todavía le confunde un poco el tema de tener como I, ¿cierto? Y tantas variables, tantas cosas muy raras, creen una nueva variable, ¿ya? El movimiento actual va a ser el movimiento I. Recuerden que I al inicio va a ser cero, ¿cierto? Después va a ser uno, después va a ser 2, después va a ser 3. En este caso, por ejemplo, que tengo 5 movimientos, primero va a ser cero, después va a ser uno, después va a ser 2, después va a ser 3 y después va a ser 4. Por lo tanto, al acceder a movimiento I, ¿cierto? Y esto que va a ir cambiando cero, uno, 2, 3, 4. Primero, movimiento actual va a ser D, después va a ser U, después va a ser N, después va a ser U y después va a ser D. ¿Ya? Eso para que no nos confundamos. Entonces, si mi movimiento actual es igual, o sea, es igual a una D, ¿ya? Así se hace una comparación igual y un string D, ¿ya? Aquí suceden dos cosas, ¿cierto? Porque nosotros podríamos, si estamos en la pista central, podríamos bajar a la pista inferior. Si estamos en la pista superior, podríamos bajar a la pista central. Y si estamos en la pista inferior, deberíamos mantenerlos en la pista inferior. Ya no podemos seguir bajando más. Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente. Si mi carril actual es igual a mi carril superior, ¿ya? Entonces, carril actual es igual a mi carril central. ¿Qué estoy haciendo acá? Y yo estoy comparando el carril, ya, perfecto. Sé que el movimiento actual es una D, por lo tanto tiene que bajar. Pero estoy comprobando, ¿mi carril actual es el carril superior? Si es así, ahora mi carril actual es el carril central, porque del superior baja al central. ¿Ya? Lo mismo va a suceder acá. Podríamos colocarle una elif. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar colocar una condición específica, que en este caso es, si carril actual es igual a mi carril central, entonces mi carril actual es igual a mi carril inferior. Lo mismo acá, porque si yo estoy en el carril central y yo tengo una D, voy a bajar al carril inferior. ¿Ya? Pero ¿qué sucede acá? Yo necesitaría realmente ir colocando el caso, por ejemplo, podría colocar un else, ¿ya? Simplemente dejar así como carril actual igual carril actual, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos, por ejemplo, en la pista inferior, va a mantenerse en la pista inferior, ya no va a bajar. Pero eso en realidad es redundante, ¿ya? Porque si no le coloco ninguna condición y no se cumple ni el if ni el elif, no importa, ¿ya? No se va a ejecutar. Por lo tanto, yo lo puedo dejar así, sin else, ¿ya? Y dejar solamente el if y el elif, ¿ya? Por lo tanto, en este código actual, si llegamos a la carril inferior, si estuviéramos, perdón, en el carril inferior y mi movimiento actual es D, no se cumple la primera condición del if, no se cumple el elif, por lo tanto, carril actual sigue siendo el carril inferior. Y acá, por ejemplo, volviendo a este if, que cuidado, este if se representa, si yo aquí coloco un elif, este elif depende de este if, ¿ya? ¿Por qué? Porque están a la altura, ¿ya? Eso siempre tener mucho ojo con eso, están a la altura, ¿ya? Aquí este if es compañero de este elif, ¿ya? No de este de acá, así que cuidado con eso. Siempre a mirar a la altura, ¿ya? Por eso también era bueno que no tuvieran pruebas presenciales, porque ahí si no el orden era horrible. Pero aquí sucede algo similar, similar a lo que hemos hecho acá, solamente que en vez de hacer movimiento actual, en vez de ser D, va a ser U, ¿cierto? Porque ahí me voy a mover hacia arriba. Una vez que, por ejemplo, si es que yo estoy en el carril inferior, me muevo al carril central, ¿ya? Y si estoy en el carril central, me muevo al carril superior. Y si ya estoy en el carril superior, me mantengo, ¿ya? Sucede algo similar a lo que había sucedido hace poco. Por lo tanto, acá, si mi carril actual es igual a mi carril inferior, entonces mi carril actual es mi carril central. Uy, perdón, ahí se me pasaron las mayúsculas. Ahí sí. Y, perdón, y si mi carril actual
es igual a mi carril central, carril actual es igual, perdón, es igual a mi carril superior. Nótese que, ojo, acá, si se dan cuenta, esto es como al revés. Aquí era carril superior la comparación y era carril central la asignación. Y aquí al revés, carril central la comparación y carril superior la asignación. ¿Ya? Fíjense que en realidad sucede exactamente lo mismo, ¿cierto? Yo no debería colocar, bueno, no es necesario en realidad, podría colocarlo, pero es redundante. Que mi carril superior no va a cambiar, se va a mantener como carril superior, ¿ya? Entonces lo podría dejar así. Y volviendo acá, ya, a este if de acá, si se dan cuenta, por ahora no tenemos nada más, po, ya, porque ahí ya tenemos los dos movimientos. ¿Necesitaría nuevamente colocar el carril actual? ¿Se mantiene como el carril actual? En el caso de la N, no, ya, porque en realidad sería como colocar, eh, por ejemplo, el if, movimiento actual, igual, N, ya, carril actual, igual, carril actual. Y eso en realidad es redundante porque no cambia. Ya carril actual, independiente de la ejecución, es cierto, ya cambió y da lo mismo que nosotros le digamos, no, el elemento se mantiene igual. Simplemente no va a cambiar en esta ejecución. Por lo tanto, esto lo podría directamente ignorar o lo podría dejar ahí. Ya, yo lo voy a sacar por ahora. Y ahora, una vez que ya evaluamos los movimientos, ¿cierto? Evaluamos la D, evaluamos la U, y como dije, la N en realidad lo mismo porque el carril queda exactamente igual. Tenemos que ahora considerar el tema de las asignaciones, ¿cierto? De los carriles, porque podemos tener el guión, podemos tener el hashtag o podemos tener la O, ¿ya? Entonces podemos hacer lo siguiente. Si mi carril actual en la posición I, ¿ya? Es igual a una O, ¿ya? Eso significa que es una moneda. Por lo tanto, aumento mi contador de puntos, ¿ya? En 100. ¿Por qué en 100? Porque me lo dice el enunciado. Son 100 puntos por moneda. Cuidado, para que esto funcione, recordar que puntos tienen que estar definidos arriba, ya en cero. Acá también podría haber dejado así o podría haber hecho puntos igual puntos más 100. Esto es exactamente válido, ¿ya? Lo importante es que si lo colocan de esta manera, el más igual tiene que estar juntos. Si no, van a tener un problema, ¿ya? ¿Y qué más me queda? Carril actual y es igual a hashtag. ¿Qué sucede acá? Si yo encontré una pared, ya dijimos, perdedor va a pasar a ser verdadero. ¿Por qué? Porque independiente de cuándo lo encuentre, si hay un hashtag y justo quedó ahí, perdió, ¿ya? Y perdió con los puntos que mantenía. Puede haber tenido 0 puntos, puede haber tenido 1000 puntos, eso da lo mismo. Mientras hay un hashtag, perdió, ¿ya? Aquí, ojo, que me faltó colocar algo también. Me faltó colocar la condición, ¿cierto? Porque en realidad nosotros igual podríamos colocar lo siguiente, aumentar, mejor dicho, la condición. Porque tenemos i menor que movimiento, ¿cierto? Pero en realidad, ¿vale la pena seguir revisando los otros movimientos si yo ya sé que ya perdió? No, ¿ya? Porque una vez que ya pierde, simplemente el jugador perdió. Y de hecho, eso de seguir revisando los demás movimientos podría traerme problemas, porque podría estar aumentando el contador de monedas, cuando en realidad el jugador ya no debería recibir más monedas. Eso se soluciona de la siguiente forma, colocando AND, perdedor, igual false. Si perdedor se mantiene en falso, y aquí, perdón, ahí sí. Si perdedor se mantiene en falso, o sea que el jugador no ha perdido, y todavía le quedan movimientos por recorrer al jugador, yo ejecuto el resto del código, ¿cierto? Compruebo los carriles, en cuál carril estoy, y luego compruebo la casilla del carril, ¿ya? Pero si ya perdió, o sea que perdedor pasó a ser true, este while ya no se va a cumplir. ¿Y por qué no se va a cumplir? Porque el AND me dice que esta condición de acá, y menor que el end de movimientos, y esta condición de acá, perdedor igual false, tiene que ser ambas verdaderas. ¿Por qué? Porque si es el álgebra de Boole, tabla de verdad, ¿ya? Entonces, claro, aquí yo podría colocar simplemente si ya encontré un hashtag, perdió. Y me quedaría simplemente aumentar el iterador, ¿cierto? Para que esto siga recorriendo los demás movimientos. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿no le faltaría el caso donde hace el if carril actual de i es igual a movimiento? Y sí, pero en realidad es exactamente igual a los otros casos que habíamos visto donde queda igual. Sería simplemente como nada. De hecho, aquí no sucede nada. Es como simplemente quedaría como habría que colocar algo, pero en realidad nosotros sabemos que no sucede nada. De hecho, el enunciado lo dice. Entonces no vale la pena.
simplemente se continúa iterando, ¿ya? El iterador, recuerden que ustedes lo pueden colocar aquí a la altura de dentro del while, ¿cierto? A la altura de las instrucciones indentadas del while, ¿ya? O directamente lo podrían colocar dentro de cada condicional, pero en realidad es redundante, ¿ya? Por lo tanto, vale la pena solamente colocarlo así, afuera. Y ya, pues una vez que ustedes ya sepan eso, ya tienen más o menos listo el código, nos faltaría la salida. Vamos nuevamente a revisar la salida y nos dice que la salida es simplemente gana con tantos puntos o pierde con tantos puntos. Por lo tanto, vamos acá y tenemos, si el jugador, o sea, si perdió es falso, o sea, el jugador nunca perdió, la variable perdedor nunca cambió a false, ya por lo tanto nunca llegó a un hashtag, ¿ya? Entonces, el jugador ganó, ¿ya? Y gana con, dejamos en la coma, puntos, puntos. Recuerden que en el print colocar una coma automáticamente me agrega un espacio entre el string que yo coloqué y lo que venga después, ¿ya? Así que aquí automáticamente va a haber un espacio entre gana con y puntos, ¿ya? Y aquí también. ¿Por qué? Porque hay una coma. Si yo colocara un más, ahí la cosa es distinta, porque ahí tendría que tener ojo, porque todo esto se me concatena y además tendría que transformar esto a string, ¿ya? Pero eso no es necesario si ustedes colocan una coma. Simplemente no se compliquen la vida y coloquen la coma, ¿ya? Y si es que no, si no sucedió eso, o sea, el jugador sí perdió, también pierde con puntos, puntos. Acá ya tenemos listo el código, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría comentarlo, dejarlo un poquito más bonito. Cuando se los suba, se los voy a dejar comentado. En honor al tiempo no lo voy a comentar, pero ahí van a poder ver los comentarios. Lo que sí, vamos a probar el código, porque eso es importante que ustedes lo hagan, que vayan probando su código siempre, ¿ya? Entonces nos dice acá, vamos a los ejemplos, tenemos el carril superior, ¿ya? Y podemos primero probar el ejemplo uno. Lamentablemente, como no se puede copiar y pegar, hay que directamente escribir la mano, ¿ya? Es guión guión o, ay, perdón, guión guión o, guión guión, luego el otro es guión o, guión guión y o, no tenemos más. Y el último es guión triple o y guión. Y los movimientos del jugador son en mayúsculas D1, perdón, DU, NUD. Y vemos que aquí faltó una S, ya por lo tanto es importante agregar la S para que, para que funcione correctamente esto. Acá faltó esto, ¿ya? Movimientos. Y si es que nada más ha fallado, ¿ya? Aquí directamente ya podemos copiar y pegar, entonces convenía no cerrar la consola. Vamos a colocarlo. Ah, no está bien. Acá vamos a probar. Igual, sorry, que tengo problemas en mi teclado y la S a veces me falla, entonces por eso se me tiene que haber saltado la S. Ahora sí, gana con 200 puntos. ¿Qué dice el enunciado? Gana con 200 puntos. Perfecto, ¿ya? Y podríamos probar también el segundo ejemplo, pero es muy largo, ¿ya? Así que para eso, directamente guardamos el código, ¿cierto? Como ya lo probamos, ya está guardado. Todo se ve bien, no hay nada raro. Vamos con el revisador. Chuta, acá, ok. Vamos con el revisador. Ahí está mi código, ¿cierto? Aquí lo abro con el idle y lo ejecutamos. Y esperamos. Puede que todo sea un éxito o puede que haya algún fallo, ¿ya? Así que esperamos un poquito y podemos ver que todos los tests están corriendo con éxito, ¿ya? Mi recomendación a la hora de ver los tests, ya, si bien la nueva interfaz es un poquito así como medio moderna y todo, siento que igual como que a veces te deja igual, ¿ya? Así que si les llega a pasar algo, que los tests como que les fallen, ustedes no saben qué sucede y están como desesperados en plena PEP, vayan a ver el Excel, ¿ya? El Excel como que un poquito más fácil de ver cuáles son los errores y cuáles no, ¿ya? Eso es la primera pregunta. Ya, eso era todo respecto a la primera pregunta. No era tan complicada, tenían que saber manejar bien por, ya, o el while, ya, y el recorrido de strings. Así que vamos al tiro a pasar a la segunda, ya, en honor al tiempo. No sé cuánto llevaré de grabación, pero vamos a hacer la segunda. Y aquí también vamos a hacer un archivo. Ya voy a sacar este desktop de acá que no me gusta. Vamos a crear aquí un archivo .py y le cambiamos aquí a punto .py, no a punto .oy. Ahí está. ¿Ya? Lo abrimos con idle
Y nuevamente lo mismo, ¿cierto? Constantes, entrada, procesamiento, salida, y además debería ir lo que estaba, los códigos esos de su nombre, el nombre del profesor, etcétera. ¿Ya? Veamos el enunciado. Dice, los que se salvaron, también 60 puntos. Un profesor está calculando la situación final de cada estudiante una vez terminado su curso. Por lo mismo, necesita saber cuáles son los alumnos que aprueban o reprueban al final de este. Para facilitar su trabajo, ha solicitado la construcción de un programa en Python. Para ello, espera solicitar la cantidad de estudiantes del curso y la cantidad de notas con las que se calcula, perdón, el promedio, para luego ingresar las notas de cada estudiante, uno a uno. Una vez ingresadas todas las calificaciones, el programa deberá entregar una lista, en donde cada elemento y la situación final, aprueba o reprueba, de cada uno de los estudiantes ingresados. Este es más cortito, ¿ya? Y es más simple, va al grano. Dice, recibirá dos entradas, el número de estudiantes y la cantidad de notas, con los mensajes, ingrese el número de alumnos, ingrese cuántas notas tiene cada alumno, ¿ya? Nuevamente hay que respetar sí o sí estos mensajes. Luego, ten presente que hay un espacio, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Recibirán las notas de cada estudiante en el formato nota uno, nota 2, nota 3, nota n, donde cada nota tendrá siempre un decimal. En este caso, deberá solicitar la nota con el mensaje, ¿ya? O sea que, por ejemplo, si nosotros colocamos dos alumnos, dos veces nos tiene que solicitar ingrese la nota del alumno separadas por coma, ¿cierto? La primera vez siendo para el alumno uno y la segunda vez para el alumno 2. Por lo tanto, ahí también ya tenemos un indicio de que como nosotros sabemos que al ingresar una misma entrada por segunda vez se pierde en la primera entrada, deberíamos tener algo, spoiler, una lista, ¿cierto? Para guardar directamente las notas del primer estudiante y luego guardar las notas del segundo estudiante. Así que la entrada se vería como, si tenemos dos estudiantes y cuatro notas, se ingresan dos notas, ¿ya? Separadas por coma. Ojo que igual acá hay un espacio, ¿ya? Pero más importa el separado por coma. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar split, ¿ya? Luego, la salida dice, siempre será una única lista donde cada elemento es la situación final y de cada estudiante, la cual puede ser reprueba en caso de que el estudiante no alcance la calificación y aprueba en caso de que la alcance. En este caso, el primer estudiante tiene un 4 de promedio, por lo que aprobaría, mientras que el segundo tiene un 2 de promedio, por lo que reprobaría. Con esto la salida sería, ya, ojo, acá hay un pequeño inconveniente un poquito extraño, un poquito bizarro, yo lo encontré yo. Esta pregunta, mejor dicho, cuando se hizo, cuando lo estábamos manipulando los profes, tenía en la salida un mensaje que decía reprobado, no, resultados, dos puntos, espacio, y ahí venía la lista. Y por algún motivo que desconozco, la verdad, eliminaron esto, ¿ya? Acá en la salida. Pero si ustedes revisan el IO esperado, que debería decirlo, el IO esperado dice resultados, dos puntos. De hecho, aquí la pueden ver, ¿ya? Y eso sí tiene que ir sí o sí para que el revisador funcionara correctamente. No sé ahí qué pasó, no sé si se traspapelaron, no sé si hubo algún error, ¿ya? Pero eso sí o sí era necesario para el revisador, ¿ya? Y ahí van las notas también, como lo pueden ver ingresadas, ¿ya? De hecho, aquí la podemos ver también. Así que vamos a seguir leyendo lo poco que nos queda. Para aprobar, un estudiante debe tener promedio igual o superior a 4. Ya, por lo tanto, las calificaciones no se aproximan si un estudiante tiene 3,975 es reprobado. O sea, directamente aquí nos dice, nota 4 o superior, aprobado. Todo lo demás, reprobado. Esto al tiro también podemos intuir que lo podríamos dejar como una constante. ¿Ya? Una nota de aprobación como una constante. ¿Ya? En realidad no es tan necesario, pero si se dan cuenta, sí es una constante, porque eso nunca cambia en todo el problema. Y nos restringe que no se puede utilizar la función zoom. Yo seguro que muchos ni sabían que existía esa función, así que en realidad no importa, ¿ya? Y restringen la función porque con eso rápidamente podríamos haber sacado la suma de las notas, ya para el promedio, pero en realidad eso se puede hacer iterando. Acá nos dan ejemplos, ¿cierto? Un alumno, tres notas, sus tres notas separadas por coma y espacio y reprueba, ¿ya? Y acá también las notas. Ya cuatro alumnos, dos notas, y ahí se sacan las notas. Y después reprueba, aprueba, aprueba, reprueba. Acá también, ojo que falta resultados, dos puntos, espacio, y en la lista, resultados, dos puntos, espacio, y la lista. ¿Ya? Vamos con la solución. Ya, este es mucho, mucho, mucho más simplecito, diría yo incluso. Ya, de hecho, yo creo que era recomendable partir con el ejercicio 2 que con el uno. Entonces, ya leímos que la nota de aprobación es 4. Entonces podríamos aquí dejar una constante que se escribe en mayúsculas. Las constantes recuerden que por buenas prácticas se escriben con guiones bajos, ¿cierto? Pero en mayúsculas. Nota de aprobación 4.
¿ya? Esa es la nota de aprobación, formato flotante, ¿ya? Luego la entrada. Entrada, acá nos dicen que habían tres. Sigo mostrándole el apunte, sigo pensando que tengo el enunciado acá. Ingrese el número de alumnos. Entonces aquí podríamos colocar alumnos o número de alumnos. Recuerden que con sus variables tienen que ser, ojalá, lo más representativos. Eso les sirve a ustedes incluso, ¿ya? Entonces si colocan n, x, tienden ustedes mismos a confundirse, ¿ya? Así que sean representativos. Número de alumnos. Y aquí, ojo, no podemos tener cuatro alumnos, podemos tener cuatro alumnos, cinco alumnos, pero no podemos tener 5.3 alumnos o 5.8, etcétera. Por lo tanto, esto al tiro tiene que ser un int. Int input, y aquí en el mensaje, el que está indicado acá. Ingrese, con mayúscula al inicio, ingrese el número de alumnos. Cuidado, nuevamente repito, tiene que respetar lo que está aquí. Fíjense que número no lleva tilde. Por lo tanto, tiene que ser sí o sí así. ¿Y por qué? Por el revisador. Si no fuera con revisador, podrían colocarlo como ustedes quisieran. Pero el revisador lo requiere. ¿Ya? Ingresa el número de alumnos. Y también lo mismo con cantidad de notas. ¿Ya? Y ustedes también saben que podemos tener 3 PEPs, 4 PEPs, 5 PEPs, pero no podemos tener, no sé, pues 3.9 PEPs. ¿Ya? Entonces también tiene que ser un int. In input, ingrese cuántas notas tiene cada alumno. Cada alumno. Ya, ahí tenemos esas dos entradas. Pero nos dice que cada vez que, por ejemplo, dependiendo de este número, ¿cierto? Nosotros tenemos que solicitar las notas separadas por coma, ¿ya? Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos crear listado alumnos como una lista vacía. Luego, podemos dejar, mientras i sea menor a el número de alumnos, y aquí hay que definir i, ¿cierto? Aquí me faltó, eso es lo que estaba pensando. Mientras i sea menor a la cantidad de alumnos, alumno actual, eh, o no, notas actual, puta, notas actual es igual a input, y aquí empezamos. Ingrese las notas del alumno separadas por coma. Ingrese las notas del alumno, o mejor coloquémosle nota alumno para que no nos confundamos, nota alumno, ya. Ingrese las notas del alumno separadas separadas por comas. Dos puntos, espacio, y cerramos el string. ¿Ya? Aquí no es input, ¿ya? Perdón, aquí no es int ni float. ¿Por qué? Porque ya directamente, como dicen, separados por coma, tiene que ser una secuencia. Además de que vamos a utilizar el split, ¿ya? Aquí hay dos alternativas. Podrían haber colocado el split acá o podrían haber colocado ¿cómo se llama esto? Podrían haber colocado directamente el, perdón, me confundo. Podrían haber colocado el split acá, podrían haberlo colocado aquí como una nueva variable, así como así. Input, perdón, notas alumnas.split, ¿ya? Y ahí por las comas, ¿ya? Y eso nos va a quedar una lista, ¿ya? Una lista de las notas. ¿Por qué? Porque el split, recuerden que es el elemento separador. Si yo tengo una cadena de string, como acá, ¿ya? Y yo aplico split, mi elemento separador es las comas. Por lo tanto, me va a quedar el 4,5 va a ser un elemento, el 3,5 otro elemento, el 4,0 otro elemento y el 4,0 otro elemento. Esos cuatro números en formato string, ¿ya? Pero va a ser un split. Entonces, aquí podrían haber aplicado lo siguiente, ¿cierto? Una vez que ya tienen la lista, simplemente podrían agregarla al listado de alumnos, ¿ya? Notas alumno, perdón, listado de alumnos, punto append, ¿ya? Recordad que el append me agrega elementos a una lista y aquí voy a agregar la lista de alumnos, de la nota del alumno. Entonces voy a tener una lista de listas. Ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo se está confundiendo? Se está como complicando la vida. Y no, porque miren, vamos a probar esto, ¿ya? Igual, no, que ver, igual uno. Ya tengo la cabeza frita de otras cosas. Y miren, probemos esto de listado de alumnos por ahora, para que vayamos entendiendo bien qué se está haciendo, ¿ya? Listado de alumnos. Entonces, acá, si yo lo pruebo, podemos dejar, por ejemplo, dos alumnos, ¿ya? Vamos a probar el ejemplo de acá. Después cuatro notas. Y aquí vamos a colocar 4.5, coma, espacio, 3.5 coma, espacio, 4.0 coma, espacio y 4.0. Notas alumnos, not defined. Ya, aquí tenemos un pequeño problemita,
que dice notas alumno. Ah, notas alumnos. Nota alumno. Ahí sí. Ya, todo de nuevo. 2, 4, 4.5, 3.5, 4.0, y 4.0. Ya, ahí sí. Ya. Recuerden también, por favor, ir utilizando el print, ya para que vayan probando sus códigos. Y probar directamente su código. Perfectamente. A todos les pueden suceder errores así. Ya, es totalmente válido. Y lo otro, 2.0, espacio, 2.0, 2.0 y son puros dos. Ahí podemos ver que tenemos la lista, ¿cierto? Pero cuidado, tenemos como, aquí tenemos un espacio, ¿cierto? Aquí también tenemos un espacio, aquí también, ya. Y tenemos también las notas están en flotante, perdón, están en string, ¿ya? Son en formato flotante, pero están en string. Entonces podemos tener complicaciones ahí, ¿ya? Claramente tenemos que transformar esas notas a flotante para poder hacer la suma correctamente, ¿ya? Y sacar los espacios, porque eso también nos podría tener problemas a la hora de transformar. Entonces, en el apunte, si es que ustedes habían practicado bien, eh, o acá directamente a la hora de ver los métodos de strings está el strip, ¿ya? Que elimina entre los caracteres extremos del string, como por ejemplo los espacios, ¿ya? Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Ahora que tenemos esto, for alumno in listado alumno. O sea, por cada alumno del listado voy a sacar su nota, ¿ya? Y aquí debería sacar una lista de resultados, también debe tener una lista de resultados, ¿ya? Ah, cuidado, esto ya es parte del procesamiento, por si acaso. Yo creo que hasta acá es parte del procesamiento. En realidad, podríamos decir acá, una vez que ya se acaban los inputs, pero dejemos eso como en la entrada, porque en realidad sí es parte de la entrada. Acá ya empieza el procesamiento. Y aquí hay resultados, voy a hacer una lista vacía. Porque aquí voy a guardar los resultados del final. Entonces, por cada alumno en alumnos. Voy a crear una variable suma, ¿ya? Donde voy a ir guardando la suma de las notas, ¿ya? Y recuerden que alumno, si es que yo, por ejemplo, imprimiera alumno, que en realidad se me va a hacer muy largo imprimirlo, pero alumno recuerden que va a ser en la lista, ¿cierto? Voy a tener la lista. Al principio va a ser las notas, o mejor dicho, para que se entienda, for no, alumno, ya sí, alumno. Pero en realidad no estoy accediendo a las notas del alumno, ¿cierto? Primero las del alumno uno y después la del alumno 2 alumno 3 así, ¿ya? Recuerden que en el for la variable alumno no existe antes, pero cuando empieza el for sí existe, ya se crea ahí, en ese momento, ¿ya? Y esto al inicio va a ser el primer elemento de la lista, después el segundo elemento de la lista, después el tercero y así. Como listados alumnos es una lista de listas. Mi primer elemento de esa lista va a ser la lista de las notas del primer alumno. Mi segundo elemento de esa lista va a ser las notas, va a ser la lista de las notas del el segundo alumno, y así. Entonces aquí yo tengo un cero, una suma que es cero, ¿cierto? Y aquí podría ser eh, suma, for alumno. Ah, sí, aquí podría ser también una iteración, j igual cero, mientras j sea menor al largo de alumno, ¿ya? Que voy a acceder a cada nota, ¿ya? Entonces aquí yo tengo nota actual es igual a alumno j, ¿ya? Porque voy a acceder a la nota, a la primera nota, básicamente, ¿ya? Luego, acá a nota actual, le voy a aplicar un nota actual, y aquí vamos a aplicar esto que está acá en el apunte, ¿ya? Punto strip, ¿ya? Punto strip. Y aquí le voy a dejar así. ¿Para qué? Para que me quite los espacios vacíos del inicio, ¿ya? Que tienen algunas notas. Una vez que se hace eso, nota actual es igual a float de nota actual, ¿ya? Y ahora sí, suma más igual nota actual, porque voy a ir sumando las notas, ¿ya? Y luego simplemente j más igual 1. ¿Ya? Una vez que ya termine de sumar todas las notas, tengo que sacar el promedio, ¿cierto? Y el promedio en realidad lo podría guardar directamente en la misma variable suma, pero lo voy a sacar considerando la cantidad de notas que me dan acá. Porque recuerden que el promedio, ¿cierto? Es la suma partido por el total, ¿ya? Por lo tanto, acá también podemos colocar partido cantidad notas, ¿ya? Y aquí tenemos también una condición. If suma, que ya es el promedio prácticamente, ¿ya? Acá ya tenemos promedio, ¿ya? Por si alguno se está confundiendo, acá estamos creando una variable suma, acá estamos creando un iterador. Itero,
accedo a cada nota del alumno, ¿ya? Accedo a una nota, a la primera. Ya podría ser la primera, ¿cierto? Después la segunda. Después le quito los espacios vacíos. Y después transformo la nota a float. Básicamente eso es lo que estamos haciendo acá, ya por si hay alguna confusión. Luego sumo las notas, continúo iterando con las demás notas y acá obtengo el promedio, ¿ya? Entonces, el promedio, si la suma es mayor o igual a la nota de aprobación, que nosotros sabemos que es un 4, la nota de aprobación, ahí cuidado con los espacios. Si es así, entonces simplemente resultados.append y en la salida dice que se tiene que colocar a prueba. Eso le voy a agregar a mi lista. Si no, resultados.append reprueba, que es lo que me indica también acá, ¿ya? Ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo esto? Porque en realidad aquí no habría como algún problema con la variable suma y el j, ¿ya? Porque como estamos en un for inicialmente, y la respuesta es que no, porque recuerden que el for, ¿cierto? Parte con el primer alumno, la nota del primer alumno, aplica suma, aplica j, ¿cierto? Hace las cosas, ¿ya? Hace la append, y una vez que se acaba, o sea, una vez que ya se hace alguno de los dos append, una vez que se acaba esto, parte de nuevo con el alumno 2, pero el alumno 2 va a tener su propia suma igual cero y su propia j igual cero. En realidad es la misma variable, solamente que se reinicia. ¿Por qué se reinicia? Porque partimos desde acá. Solamente que ahora alumno, en vez de ser el primero, ahora el segundo. Y por eso va ejecutando todo lo demás, ¿ya? Y por eso, una vez que hagamos append, se van agregando los resultados en orden. Entonces aquí ya la salida ya estamos casi listos con el ejercicio. La salida, nosotros sabemos que era, según la versión correcta, ¿cierto? Ahí se mandaron un condoro desde coordinación. Resultados, dos puntos, coma, y aquí viene la lista de resultados, ¿ya? Vamos a probar esto nuevamente porque perfectamente podría haber algún error, algo que me comilla alguna letra, etcétera. Pero ya estamos casi listos. Vamos nuevamente, vamos a probar con el primer ejemplo de acá. Uno, 3 y tenemos 3.8, 4.0 y 4.0. Ahí tenemos reprueba. Ahí tenemos reprueba. Y tenemos resultados, dos puntos. Vamos a probar con el segundo ejemplo, antes de ir al revisador. Tenemos 4, tenemos 2, 3.8, 4, 7 y un 3, 6, 5 y un 4, 1 y 3, 4 y un 4. Y ahí tenemos reprueba, aprueba, aprueba y reprueba. ¿Ya? Y ahí tenemos la lista de resultados. Reprueba, aprueba. Por si acaso, que acá en el enunciado salga con las comillas simples y acá me salga con comillas dobles, da lo mismo. ¿Ya? Recuerden que, bueno, aquí igual sale con comillas simples, pero yo lo coloqué con comillas dobles en el código, pero eso recuerden que da exactamente lo mismo, ya sigue siendo un string. Ahora que ya probé con los ejemplos, ¿cierto? Me faltaría claramente seguir comentando, ahí ya les dejé algunos comentarios, nuevamente insisto, voy a comentar antes de subírselos, ¿ya? Y vamos al revisador, y con eso ya terminamos. No sé cuánto llevo de grabación, pero ojalá que no sea tanto. Probamos, y tenemos los test superados con extra, ya ahí están todos. Y eso era la versión B, ¿ya? Ojo que yo igual me demoré porque fui paso a paso y cosas así. Si ustedes se manejaban bien con el for, ¿cierto? Con el while, perfectamente podrían haber tenido muy buena nota, ¿ya? Así que eso, pues. Ya recuerden igual comentar les da puntos igual, poquitos, pero les da. Así que eso sería la forma B, ¿ya? Voy a estar subiendo la forma A pronto, no sé, depende cuánto me demoré, voy a ver el tiempo y todo. Y ojalá que les sirva. Ya cualquier cosa igual me pueden consultar. Si les fue mal, no se desanimen, pero sí practiquen. Ya hagan la PEP de nuevo, porque recuerden que lo más complicado de la PEP 2 es la PEP 1. ¿Ya? Si fallaron con la PEP 1, no vayan a estudiar solamente la materia de la PEP 2, porque ahí van a caer con la materia de la PEP 1, que les fue mal. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Pero si les fue bien en la PEP 1, deberían estar súper bien para la PEP 2 porque no es tanta materia. Eso, no les quito más tiempo, mucho éxito, cualquier cosa estamos en contacto y que tengan una buena tarde o día o noche, chiquillos. ¿Ya? Ánimo. Ahí nos vemos.